Camposur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Y cuando faltan 5 minutos para las 15 horas ya vamos a estar en comunicación con nuestro compañero y amigo Nicolás Lucich, analizando cómo viene la economía en nuestro país, qué proyecciones hay. Pero antes les digo que llegó el momento de renovarse con Plusbel. Compartí lo mejor de vos, porque dar lo mejor de vos está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia en sus 3 variedades. Largo, saludable, para un pelo fuerte y sano. Control Frizz, pelo fácil de manejar y sin frizz. Restauración, pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plusbel Esencia. Compartir es lindo. Bueno, muy bien. Usted lo dijo ya. Estamos por comunicarnos vía Zoom, como corresponde, con nuestro compañero Nicolás Lucich. Sí, explicar también un poco que estamos adoptando esa modalidad para evitar tanta circulación y movimiento de personas. Como corresponde, obviamente. No sé si él estará de pijama, de corbata, dónde estará. ¿Usará pijama, Lucich? A Lucich nunca lo va a agarrar mal parado. Él siempre está impecable. Impecable, se ríe. Pero usará pijama, Lucich. Lucich, ¿cómo le va? Mire cómo está en la biblioteca, aparece la nota con los abogados, la nota con el abogado. Pero no es un caso, es de economía que vamos a hablar, Lucich. Vamos a hablar de economía. Puede ser corbata y pijama, no una cosa claro, no. De acá no para quita arriba, la otra, Nico. Es buena idea, claro, es buena idea. Corbata y chancletas, ¿no? Claro. Dígame, Lucich. Bueno, sí. Si usted tuviera, si usted lo agarrara, para salir con usted. Si usted lo agarrara en una reunión social, con algunos extranjeros, reunión cualquiera, X, y le preguntaran a alguien, sabiendo de su versación en economía, ¿cuáles son las 4 o 5 áreas que preocupan económicamente al Uruguay hoy, en esta época del año, diciembre 2020? Qué buena pregunta, Nano, porque bueno, las últimas novedades, la decisión del gobierno de apretar algunas perillas, volver a lo que es el teletrabajo en la mayor medida posible en la administración central, acotar el tema de los boliches, ustedes lo venían analizando con los propios empresarios. Yo te diría que la variable clave es ver qué va a pasar con la actividad, que obviamente se va a resentir. Y ya se sabía que íbamos a tener una temporada turística más acotada, sensiblemente más acotada, y ahora se suman estas nuevas medidas que evidentemente van a frenar lo que hasta ahora venía siendo una suerte de rebote más que una recuperación contundente de la economía. Hay que recordar que cuando llegó el virus tuvimos una frenada importante, cayeron las ventas, cayó la actividad, la movilidad. Hubo algunos sectores que por suerte como que siguieron de largo, salvo alguna breve interrupción, caso de la construcción, caso de la propia producción del campo, la industria, pero el comercio y los servicios se resintieron muchísimo y en los meses siguientes, ya a partir de julio, agosto, empezaron a recuperarse nuevamente y en los últimos tiempos estaban ya casi equiparando los niveles del año pasado. No totalmente, pero había habido como un rebote. Bueno, ahora la temporada va a ser muy limitada y con estas nuevas medidas se van a volver a afectar a algunos sectores de servicios. Por lo tanto, la variable clave, Nano, si viene alguien a preguntarlo de afuera, y además en el resto del mundo es parecido, es qué pasa con la actividad, porque a partir de la actividad es que se van derivando el resto de las variables, lo que es el empleo, la recaudación de impuestos, en fin, todo el resto de las variables de la economía. Y para capear esta situación, obviamente que el Estado y también las empresas y las personas, ¿no? No olvidemos que hay mucha gente que está recurriendo a sus ahorros, a sus recursos de diversa índole, está ayudando a otras personas, porque evidentemente que la situación para muchos es difícil, pero el Estado, obviamente que tiene un rol clave, ha desplegado algunas ayudas. El Ministerio de Economía ha configurado allí el Fondo Coronavirus, que ya está cerca de acumular un 1% del PBI en lo que es gastos extraordinarios para determinados apoyos, básicamente seguro de desempleo, seguro de enfermedad y una expansión del presupuesto del MIDES
para atender a las situaciones más complicadas. La pandemia ha generado una caída en los ingresos del Estado, tanto a nivel de la DGI como particularmente del BPS, y eso también está incidiendo en lo que son las variables fiscales. Y ahí está un poco el escenario y está un poco la respuesta. Digamos que hoy se dio a conocer el dato de inflación, bajó un poquito la inflación, estaba en 9,7, ahora está en 9,6, bajaron bastante algunos alimentos. Sí, es una inflación relativamente alta, es decir, hay un tema de carestía, de costo de vida, que también preocupa. Y van por allí los elementos principales. Lo que hay también, y para cerrar esta respuesta, Nano, Maggie, hay un gran nivel de incertidumbre, porque si bien el gobierno dispuso que estas medidas son hasta el 18, en el sentido que el 18 se va a evaluar, no es que sean hasta el 18 se va a evaluar, hay que ver qué pasa ya en el fin de año, los primeros días del año próximo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, dele, pero de ninguna quiero manera. que pregunte usted, porque después le voy a hacer una pregunta concreta, pero si va de la mano de esto, prefiero que lo haga usted. Bueno, la pregunta concreta viene después. Yo le voy a preguntar alguna cosa, algún disparate, pero tengo ganas de preguntarle por la región. ¿Cómo ve usted Uruguay inserto en este paquete en el que estamos, ¿no? Uruguay acá, Argentina, Brasil, Chile, el resto de América, con la previsión que hay de los organismos internacionales de que la problemática económica se va a centrar acá y que va a haber que asistir. ¿Cómo ves a Uruguay en ese planteo? Es muy importante la pregunta, Nano, porque si bien Uruguay ha tenido un desempeño mejor que Brasil y que Argentina, claramente, en los últimos años, sigue habiendo una dependencia importante, una influencia lógica, porque son grandes economías. Empecemos por Brasil, que a mi juicio es lo principal. ¿Por qué? Por su tamaño y porque tiene un grado de vínculo mayor con Uruguay, por lo menos en aspectos comerciales. Las noticias económicas en Brasil no son tan malas como se temía, entre otras cosas porque Brasil decidió seguir adelante con la actividad, con un costo sanitario altísimo, y en ese contexto ha logrado niveles de desempeño mejores a los esperados. Y además, y esto es muy importante para el Uruguay, el dólar en Brasil, que había subido mucho en los primeros meses del año, ahora está con una baja, de manera entonces que los precios relativos nos están ayudando un poco más o no nos perjudican tanto como antes. Y de hecho, en los últimos meses aumentamos exportaciones de productos como arroz, lácteos, seguramente algunos granos y algunas otras cuestiones que reflejan esa mejora en los precios relativos con Brasil. Es decir, Brasil puede pagarnos más precio, tiene mayor capacidad de pagar y necesita esos productos, mejoramos las exportaciones. Pero claramente con Brasil tenemos interrumpido todo lo que tiene que ver el tema turístico y no tenemos a esos brasileños que tan cálidamente siempre los encontramos en la Ciudad Vieja o en el centro de Montevideo o en los barrios de la costa. Todo el año no han estado y eso es una caída en el ingreso. Hay que recordar también, esto Nano Maggie me parece que es interesante poner sobre la mesa, que así como ellos no pueden venir, tampoco nosotros podemos ir. El cierre de fronteras para el turismo es un problema porque nos tranca, obviamente, esto es una decisión muy justificada sin duda, nos impide la llegada del turismo masivo de la región, particularmente de Argentina. Pero también impide que los uruguayos salgan al exterior, en buena medida, por la situación sanitaria, y vaya que esa salida hubiera sido importante de no estar en pandemia. Es decir, que hay efectos que se contraponen. El saldo, de todas maneras, para el turismo uruguayo es negativo, eso es claro. En Argentina, la situación de la economía es bastante más complicada, lamentablemente. Si bien los últimos datos muestran una cierta atenuación de lo peor de la caída, Argentina está en una crisis profunda económica, porque además tiene problemas financieros, si bien hizo un canje de su deuda, sigue con un altísimo endeudamiento, tiene ahora que pagarle al Fondo Monetario Internacional, su moneda se ha devaluado de manera muy drástica, y eso lo que ha puesto sobre la mesa es la posibilidad de que haya empresarios, inversores de Argentina que vengan al Uruguay, y los está viendo. No es masivo, estimo que nunca va a serlo porque no es lo mismo trabajar en Argentina, que es un mercado gigantesco, que en un país como Uruguay, que si bien tiene sus virtudes, tiene otro tamaño, obviamente. La verdad que además, y esto
coinciden todos los economistas, analistas, gente de empresa a la que consulto, siempre para Uruguay va a ser mejor que Argentina esté bien a que esté mal. Claro. Por más que aparezcan, ¿me entendés?, estos efectos de que, bueno, está tan mal la cosa que se vienen para acá, hay pedidos de residencia fiscal, pero ese es un efecto, es como una especie de falso consuelo. A Uruguay siempre le va a convenir que Argentina esté bien. Dicho esto, hay que poner sobre la mesa, y a mí me gusta particularmente comentarlo en la tarde en casa, porque llegamos a una cantidad de gente y hay todo un sector del cual se habla menos, porque la información no es semanal ni mensual, pero es todo el sector de las tecnologías de la información, de los servicios globales, que Uruguay está impulsando, está haciendo crecer, y hay empresas, caso de Mercado Libre, Globant, la propia Pedido Ya, dLocal, que ahora incorporó el capital y se transformó en una empresa de una evaluación realmente millonaria. Y estoy mencionando algunas, es toda una movida que hay vinculada a las tecnologías de la información, comercio online, servicios globales, diseño, call center, ¿por qué no?, software. Es decir, todo un área de servicios globales que está creciendo. Porque fíjense ustedes que todo el tema que ahora impulsa particularmente la pandemia, que es la automatización de procesos, el trabajo online, es una tendencia creciente que ya se venía dando y que la pandemia lo acelera. Y Uruguay tiene oportunidades allí, lo que le falta es gente, le falta gente preparada. Y bueno, eso es una pena, ¿verdad? Porque Una pena. el sector educativo no ha logrado incorporar eso de una manera más contundente. Acoplarse. Nico, a mí me quedaba un apunte que hiciste, lo que está representando hoy el Fondo Coronavirus. Dijiste que es el 1% del PBI. Ahí está. Que es la inversión que está haciendo el Estado para bueno, hacer frente a esta situación. ¿Qué representa esto? ¿Cómo afecta desde hoy y en adelante dedicar o destinar el 1% del PBI a esta situación? Teniendo en cuenta además que ha habido algún señalamiento de organismos internacionales que dice que no se ha invertido lo suficiente para hacer frente a la pandemia. Muy importante la pregunta, Maggie. Agarro por lo último. Hubo comparaciones, creo que fueron hechas por la CEPAL, donde se puso allí una serie de, una tabla comparativa, pero estrictamente se incorporaron datos que son, si se quiere, cuantificaciones diferentes. Por ejemplo, otros países de América Latina hicieron anuncios. Dijeron, bueno, vamos a poner un fondo de 1 o 2% del PBI o 3, 4% del PBI en los casos más fuertes, y anunciaron que iban a gastar eso. Por supuesto no lo gastaron todo al día siguiente del anuncio, eso es proceso paulatino, pero hicieron el anuncio y quedó esa cifra. Uruguay hizo algo distinto. Y comparando con países como Perú, el propio Chile u otros países de América Latina, hay que remarcar que Uruguay ya tiene un mecanismo o una estructura, diría, de sostén social financiado por el Estado que es muy potente. Sin ir más lejos, todo lo que tiene que ver con el seguro de desempleo, no hubo que tomar ninguna medida especial en la primera instancia. Después sí se incorporó el seguro de paro parcial, pero el seguro de desempleo es un recurso o es un... Sí, pero de todas formas, ¿te acordás que desde la CEPAL también se hizo referencia a esas situaciones y se dijo que se mantenía? Más allá que desde el gobierno, ¿te acordás que apareció alguna contradicción entre lo que decían las autoridades nacionales y la CEPAL mismo, que decían, bueno, la directora, si no me equivoco, general de la CEPAL decía, yo sigo manteniendo que Uruguay no destinó el dinero suficiente, más allá de las especificaciones respecto a seguro de desempleo, acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Fue una de las puntualizaciones que se hicieron. Sí, absolutamente. Es decir, el criterio de la CEPAL fue muy claro y yo diría bastante sencillo. Se tomaron los anuncios de determinados gobiernos y en el caso de Uruguay, que no hizo ningún anuncio general, sino que lo que hizo en primera instancia fue tratar de controlar la pandemia, que se logró, lamentablemente ahora estamos con otro problema. Pero en aquel momento se empezaron a desplegar determinadas medidas y lo que hizo el Ministerio de Economía fue más bien, yo diría que un enfoque bastante más conservador en el dinero que se registraba como apoyo. Se puso en las cuentas fiscales, y eso está informándose todos los meses, incluso esta semana se volvió a actualizar, cuáles son las cosas que a juicio del Ministerio de Economía
se consideran gasto extraordinario por el coronavirus. Porque atención, se pone, por ejemplo, seguro de desempleo, pero no todo lo que se gasta en seguro de desempleo. Se pone lo que se considera que es debido a la pandemia. Claro. La caída en la recaudación del BPS, eso también se pone como una caída de la recaudación, que obviamente genera déficit fiscal, y es parte de todo eso que hay que financiar por el lado del gasto o caída de la recaudación con el fondo coronavirus. Que tú fíjate, hace 2 o 3 meses estábamos en el 0,6% del PBI. Subió a 0,7, 0,8, 0,9, va a estar llegando al 1% ya en el mes de noviembre. Y lo que la ministra de Economía ha dicho es, esto va a seguir el año que viene, es decir, partidas presupuestales extraordinarias por el coronavirus se van a seguir aplicando el año próximo, por lo tanto esto no para acá. La discusión sobre si es mucho o poco, sin duda que es válida, y eso depende de 2 cosas, de cuál es el sostén de, digamos, respaldo de programas sociales ya previos que tienen los países, y hay países que tienen muy poco, la verdad, y lo otro es qué tanto cae o no la economía, porque en Uruguay, por suerte, la caída, si bien fue muy significativa, no fue tan grave como en otros países. Bueno, el caso de Brasil es muy ilustrativo. Bolsonaro ahora desplegó un programa que, lo decía el economista Martín Rama del Banco Mundial, seguramente la pobreza en Brasil baje este año. Lo cual es algo bastante contradictorio porque estamos hablando de un país enorme, pero que además está con un serio problema de pandemia y económico. Y sin embargo, por esa ampliación del gasto va a reducir la pobreza. Pero esos efectos, a mi juicio, pueden llegar a ser bastante transitorios. Si Uruguay debería gastar más, es posible. Yo te diría como comentario final, está latente una situación fiscal bastante delicada, porque Uruguay está aplicando el 1% y seguramente va a ser un poco más, con un déficit que está llegando al 5,8% del PBI, que es obviamente insostenible. Esto tiene que mejorar necesariamente el año que viene si no queremos tener un problema financiero más agudo, ¿verdad? Pero la respuesta final a eso, digamos, el atenuante es que la actividad se recupere. Si la actividad se recupera, tu capacidad de repago de la deuda mejora la recaudación y todo mejora. El tema clave es la actividad, que por lo pronto en los próximos meses se va a ver afectada ciertamente. Nicolás, voy un poco a otra variable que es la inversión. Acá Sí. el gobierno anterior en alguna medida trajo el tema UPM2. Se sigue discutiendo un poco lo de UPM2, pero es la gran inversión que presenta Uruguay en estos años. Aparece Ford, aparecen algunas cosas más pequeñas. ¿Cómo ves tú la inversión que puede en alguna medida movilizar esos motores de los cuales habló la ministra de Economía en medio de la pandemia cuando arrancamos? Bueno, está poniendo sobre la mesa una variable absolutamente clave, Nano, la inversión, que es cómo la economía va expandiendo su capacidad de producción. Nosotros podemos tener mayor o menor gasto, pero vamos a poder tener más gasto en el futuro si invertimos más, si tenemos más capacidad de producción. Vos decías la inversión que trajo el gobierno anterior, y entiendo lo que decís. Hay que remarcar que estas son decisiones empresariales. La empresa UPM, que yo diría por suerte, es una empresa que tiene una posición muy robusta en su estado de resultados y en sus estados financieros, tiene un nivel de liquidez enorme, ha decidido aplicar en el acumulado cerca de 3.000 millones de dólares en el Uruguay. Dimensionar esto cuesta muchísimo, porque pensar qué quiere decir 3.000 millones de dólares. Bueno, para empezar, estamos hablando de cerca de 5 puntos del PBI, sino un poquito más. Y es una decisión que efectivamente cuajó en el año pasado, en el año 2019, luego de un arduo proceso de negociación que, claro, llevó adelante el gobierno pasado, que fue, bueno, muy discutido políticamente, lo cual era absolutamente inevitable. Y sigue siendo, Y ¿no? que, bueno, quedaron algunos puntos, ciertamente, que hacen algo de ruido, cuestiones pendientes, por ejemplo, lo que tiene que ver con las expropiaciones de terrenos, servicios que van a ser afectados, que son mucho más de lo que se preveía, movimiento de tierra. Todo esto estoy hablando básicamente del ferrocarril, Sí. que es el compromiso que tiene el Estado. Pero de todas maneras, y vuelvo a insistir en que hace bien en apuntarlo,
la inversión de UPM tiene un efecto contracíclico en la economía. Justo cuando nos llega la pandemia, tenemos este gran proyecto que permite compensar la caída en la actividad. Si no hubiera estado el proyecto de UPM, realmente el panorama hubiera sido muy complicado. A eso hay que sumar ahora, este gobierno ha resuelto ampliar las exoneraciones a los proyectos de construcción inmobiliarios, particularmente los de gran porte, y se espera que allí se mueva más todavía la construcción. Es más, estoy hablando con empresarios importantes en las últimas horas que están preocupados porque si todo arranca al mismo tiempo, la UPM va a seguir y con más fuerza todavía el año que viene, con la obra civil y el montaje. Si a eso se suman otros grandes proyectos, podemos llegar a tener una cierta escasez de recursos. A ver, es el mejor problema que uno puede tener, ¿no? Mucha demanda y intentar responder con mayor oferta. No hay que descartar que venga más gente del exterior. De manera entonces que por allí hay un escenario alentador. Después hay que ver la concreción real de las cuestiones, ¿no? En fin. Nico, perdón, ¿te puedo hacer una consulta respecto a lo que dijiste de los proyectos con exoneración respecto a la construcción? ¿Cómo no? ¿Eso después se va a ver trasladado a los precios del consumidor final? O sea, quien quiera, por ejemplo, comprar un apartamento y demás, ¿va a tener un mejor precio? Porque también es esto un tema en la vivienda, ¿no? Y el acceso que tenemos más en este momento de pandemia. Cuando se habla de exoneración y fomentar el trabajo, los proyectos a nivel de construcción, ¿también se traslada a la persona que luego va a adquirir eso? No necesariamente. No hay un compromiso. No, claro, no hay compromiso. Digamos, ahí podemos ilustrar lo que ha pasado con el denominado programa de vivienda promovida, que incluso el gobierno anterior lo llamó de vivienda social, y que la verdad que generó cierta confusión, porque ese programa que operó dando exoneraciones fiscales para que haya construcción fuera de la costa de Montevideo y también en localidades del resto del territorio. Pero hablando de Montevideo, seguramente tú has visto, y Nano, y los televidentes, que realmente se ha ampliado muchísimo la construcción en barrios como el Cordón, Parque Rodó, la Blanqueada, también algo en el Prado. A mi juicio, uno de los proyectos más potentes y exitosos en lo que es mejorar la malla urbana de la ciudad de Montevideo, que se había corrido totalmente a la costa y había generado unos niveles de contraste con los barrios, digamos, más populares, lo cual hacía de la ciudad realmente una cosa muy difícil de manejar, muy disfuncional. Esto ha aportado muchísimo en el sentido de la lógica urbana, pero claramente no ha habido un abaratamiento, si bien los alquileres han tenido en los últimos años cierta mejora o han aumentado por abajo la inflación, quiere decir que ha habido una leve, diría yo, o acotada, pero apreciable caída en términos reales. Los salarios habían venido aumentando, entonces hubo más gente que pudo acceder a la vivienda o al alquiler. Pero siempre en lo que es el ingreso medio o medio alto. Está pendiente el acceso a la vivienda popular, que hay que recordar que, digamos, acceso a vivienda o acceso a la salud o acceso a la educación, todo eso tiene un costo. Todo eso después hay que pasarlo a pesos, es decir, el Estado tiene que hacer una inversión. Están algunos programas planteados, bueno, ahí se discute si es suficiente o no es suficiente. Además, ahí hay que ser obviamente muy justo, ¿no? Pero déjame decirte esto, hay gente que con pocos recursos igual hace un gran esfuerzo para conseguir su vivienda. Totalmente. Sin mucha ayuda. Bueno, ¿qué pasa con el resto que sí la va a tener? Obviamente que hay que tener todo un equilibrio, pero los precios de la vivienda en Uruguay han subido. Ahora están con un cierto ajuste a la baja, pero más por las condiciones económicas. Totalmente, y por eso quiero preguntarte dos cosas que me las tenés que responder en menos de 1 minuto y medio. ¿Está? Adelante. Una tiene que ver con el dólar, también tiene que ver con esta realidad, ¿no? Lo que se puede hacer con el dólar hoy por hoy. ¿Cómo es la proyección? Y por otro lado, la tasa de desempleo. ¿Cómo cierra este año y las proyecciones para el año que viene? Que algo ya estuvimos mencionando, pero para darle un cierre más concreto. Mirá, para ser bien concreto, la tasa de desempleo abierta ya anda por el 11%, pero me quedo con la cifra de desempleados. Son más de 190.000 y no sería extraño que lleguen a 200.000 porque hay problemas de empleo, pero además hay más gente que está buscando trabajo, que antes no lo hacía. Entonces aumenta la cantidad de gente desempleada.
estos proyectos de construcción y si la actividad recupera el año que viene, que no va a ser de inmediato, pero si hay una cierta mejora. Por supuesto que acá estamos siempre con la incertidumbre de cuándo llega la vacuna y podemos superar la pandemia, ¿no? Pero el escenario es de 200.000 desempleados, que es mucho. Y tú preguntabas sobre el dólar. Y la verdad que estamos con un dólar que subió fuerte en marzo, porque subió en el mercado internacional, pero ahora el propio mercado internacional está asumiendo que el dólar va a estar realmente flojo, con tasa de interés muy baja en Estados Unidos. Y el dólar, tú lo has visto, Nano, la gente que nos escucha y que nos mira, muy chato en los últimos meses, 42 pesos y medio, un poco más, un poco menos, pero ahí se ha quedado. Y bueno, eso es una buena noticia, o tal vez no, ni bueno ni malo, es lo que está pasando en el mundo. Lo que hay que ver que Uruguay no quede con un dólar muy retrasado, porque eso encarece en dólares la actividad, y tampoco que haya un aumento que no sea justificado, que complique la inflación. Ahí está un poco el punto que hay que lograr. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Lucich. Pero aparte le dije minuto y medio y lo ¿Usted se cumplió. da cuenta? Pero usted redondeó. La verdad que la biblioteca le queda muy bien atrás. Parece un docente de la explicación periodística. Así que le agradecemos esta mirada económica. Porque Yo encantado de estar con ustedes y además los miro y los seguiré mirando. Un beso para Maggie, para vos, Nano, para todo el equipo de producción y para todos los televidentes de Canal 10 y de La Tarde en Casa. Muy bien, un placer. Un abrazo, Nico. Nico Lucich, un hombre que mira números, hace proyecciones y nos puede contestar esas preguntas Y que lo cuenta de la manera más natural. Es coloquial, es un docente. Además, es tranquilo para explicar. Es una cosa que uno como lo mira, lo disfruta cuando lo ve. Tenemos que ir a una pausa, pero yo tengo que contarle algo a los televidentes. A ver. Si ven algo, van a comprar algo y ven que dice por allí Industria Uruguaya, cómprenlo nomás con seguridad. ¿Por qué? Porque si compran Industria Uruguaya, defienden el país y lo que decía Lucich recién, generar empleo. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Erra.